hay que inicialmente dividirlo en dos partes. A, sistema nervioso central, que es el que estamos viendo. Y B, sistema nervioso periférico, que es todo el que va corriendo por nuestro organismo. Entonces, el sistema nervioso central, fíjense que va alojado. Va alojado dentro de cavidades óseas. Miremos el sistema nervioso central. Está formado en la cavidad craneana por el encéfalo. Esta es la primera parte del sistema nervioso central, y la para la vida, obviamente, el encéfalo. Si digo encéfalo se aloja en cavidad craneana, ya ustedes pueden sospechar de que puede salir como pregunta de examen parcial, de examen final, ¿qué huesos forman la cavidad craneana? ¿Qué órganos forman el encéfalo? Entonces el encéfalo dentro de cavidad craneana está formado por cerebro, regulando inteligencia, cerebro, regulando la coordinación motriz, y el callo encefálico con médula oblonga o bulbo raquídeo, regulando constantes fisiológicas como la frecuencia cardiorrespiratoria. Fíjense que incluso mientras dormimos es necesario oxigenar nuestros tejidos, y hay que para eso tener una frecuencia cardíaca y respiratoria dentro de límites aceptables. Ahora, a ver que cerebro regula coordinación. Aquí siempre hago un paréntesis. Si han hecho lectura de este tema de neurología, saben que hay 12 pares de nervios craneales o encefálicos, y que en esos 12 pares hay un octavo par craneal que se llama vestíbulo coclear o estatoacústico, que es un nervio sensitivo. Ese vestíbulo coclear o estatoacústico controla equilibrio y audición. Ahora estoy hablando de cerebelo. Regula coordinación motriz. Entonces, con este paréntesis que estoy haciendo, quiero estar seguro de que mis estudiantes no confundan la función del nervio vestíbulo coclear o craneal, que es el equilibrio. Así es que yo me muevo y mantengo una postura sobre el eje del centro de la pierna, ¿cierto? Dando coordinación, o mejor, dando equilibrio, un equilibrio en que centra mi cuerpo y funciona adecuadamente sobre la pierna o sobre la boca. Eso es equilibrio, mantener estabilidad. Pero eso lo hizo el octavo par craneal. ¿Qué pasa entonces con la médula oblonga? Es otra cosa. Ella lo que hace es la coordinación motriz. Eso ya no es equilibrio. Coordinación motriz significa que podamos mover nuestras extremidades, nuestro cuerpo, de manera que no se interfiera una parte de nuestro cuerpo con otra. Coordinar movimientos es vital también para podernos desplazar en el ambiente. Entonces, una cosa es equilibrio, regulada por el octavo par craneal, y otra cosa muy distinta es la coordinación motriz. Bueno, si voy a tocar piano, ¿cierto? No necesito equilibrio, pero sí necesito coordinación motriz. Así de que actúan dos componentes diferentes. B. El otro componente del sistema nervioso central ya no se aloja dentro de la cavidad craneana, sino que se aloja dentro del canal vertebral. Dando derechos de autor, notan ustedes, estas son imágenes que se publican en internet. Esta es una empresa, Shutterstock, que publica cantidad de hermosas imágenes en humanos y en animales. ¿Sí?
Entonces, ya los derechos de autor. A propósito, están cargando mi material en nuestro Face sin colocar la fuente de donde obtuvieron esas imágenes. Cuando hacen eso, esas décimas no cuentan. Hay que respetar el derecho de autor. Escriben de dónde obtuvieron esas imágenes, esos videos o esos PDFs. Un estudiante también me subió completo el PDF del libro de Popesco. No lo vale. Fotocopiar libros, subirlos a internet, eso es quitar derechos de autor. Así es que si le suben libros, eso les escribir la tabla. No me suban libros. Entonces tenemos acá, ya concluimos que el sistema nervioso central consta del cerebro con sus tres partecitas, cerebro, cerebelo y médula ósea, cumpliendo cada una de las funciones. Y la otra parte del sistema nervioso central es la médula espinal. Notamos entonces que la médula espinal de hace una movimiento de Chip-Rousseau. La médula espinal en humanos y animales inicia en la base del cráneo, donde está el anteromagno, que es un accidente óseo occipital, y como cordón de tejido nervioso, la médula espinal recorre todo el canal vertebral y siempre en humanos y animales termina en la mitad del sacro. De la mitad del sacro hacia atrás no hay médula espinal, ya solamente son nervios sacros y nervios caudales o coccygeos que pertenecen a la cola. Así de que la médula espinal termina en mitad del sacro. Notamos entonces que a partir del sistema nervioso central se desprende el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico ya no está en cavidades óseas como ocurría con el sistema nervioso central, sino que está formado por nervios y ganglios nerviosos que recorren ya todas las regiones hasta las más recónditas de nuestro cuerpo. Este es el sistema nervioso periférico. Noten que está formado entonces por nervios y ganglios nerviosos. No están en el eje cerebroespinal, sino que están ya recorriendo nuestro cuerpo hacia todos los órganos. Así cumplimos entonces con todas nuestras funciones vitales día a día. Bueno, entonces aquí vemos Schuster-Stock nos muestra cerebro, consta de dos hemisferios cerebrales, cerebelo, dos hemisferios cerebrales en medio de ambos, un perone cerebral y la médula ósea. La médula espinal también está formada por tejidos nerviosos. Igual ocurre con el sistema nervioso periférico. Resulta entonces que tengamos en cuenta estas hermosas imágenes. Esto sigue siendo el Schuster-Stock. El sistema nervioso central acumula tantos cuerpos neuronales por millones. Estos son cuerpos neuronales y poseen el interior núcleo, ¿cierto? Vamos a imaginarnos en este momento millones de cuerpos neuronales que se agrupen en el encéfalo y en la médula espinal. Son tantos, casi un número infinito, que a simple vista, algo microscópico como son cuerpos neuronales, nos muestran una zona visible y se llama sustancia gris. Entonces, en el encéfalo y médula espinal, no estoy hablando del sistema nervioso periférico, solo adentro, en el encéfalo y médula espinal, se acumulan millones de cuerpos neuronales formando sustancia gris. Todas las vías nerviosas, que son axones, dendritas, etc., también se agrupan en racimos. Por eso esas vías de conducción nerviosa se agrupan en racimos. Y son tantos millones que a simple vista lo vemos de color blanco y se llamó sustancia gris. Eso lo vamos a demostrar con nuestro siguiente capítulo, el segundo tema de parcial.
tanto parcial. Vamos a coger encéfalos y vamos a notar que en la superficie encefálica se ve sustancia gris y que en la parte profunda del encéfalo se ve sustancia blanca. Bueno, neuronas haciendo todos los tejidos, es decir, las neuronas adentro, cada una tiene su núcleo. Esto me permite acordarles de biología. Todas nuestras células son nucleares, pero en muchas especies, incluida la humana, tenemos un grupo celular que es no nuclear. ¿Cuál es? Los glóbulos rojos. ¿Cómo? Glóbulos rojos. ¿Qué digo? Glóbulos rojos, ¿cierto? O eritrocitos. Ellos son discos y cóncavos celulares, no tienen núcleos interior en muchas especies. Algunas pocas en el reino animal son particulares porque sus glóbulos rojos son nucleares. Los invito a averiguar qué especies poseen glóbulos rojos nucleares. Y para colmo, no solo son nucleados, sino que son gigantes. Así de que se requieren mecanismos fisiológicos especializados para que esos glóbulos rojos grandes y nucleados barrigones, ¿no es cierto?, puedan atravesar los más minúsculos vasos sanguíneos, llevando oxígeno. Vemos que el tejido nervioso puede sufrir agresiones por agentes patógenos de diversas índoles, ¿no es cierto? Entonces vamos a entender en este momento un concepto clave. Nuestro sistema nervioso, en humanos y en animales, vamos a separarlo entonces en dos grupos de neuronas diferentes. A, neuronas conductoras, son las que conocemos. Tienen todas estas vías de conducción nerviosa, que unas son dendritas, otras son axones, esas son neuronas conductoras. Y B, hay neuronas no conductoras. Mire, esto es una neurona conductora, tiene todas esas bolitas. Pero hay neuronas no conductoras y se caracterizan porque su función no es transportar impulsos eléctricos y se les llama tejido de neuroglia. Neuroglia, tejido de neuroglia, son neuronas no conductoras. Ustedes dirán, bueno, si no son conductoras, entonces ¿para qué están? Resulta que las neuronas no conductoras poseen unas unidades o neuronas de neuroglia tienen una función distinta de transportar impulsos eléctricos y es nutrir, sostener y proteger a las neuronas conductoras. Entonces las células gliales tienen tres funciones: nutrir, sostener y proteger a las neuronas conductoras. Para cumplir con esas tres funciones, nutrir, sostener y proteger, las células de tejido de neuroglia se dividieron en tres grupos. A, tejido de astroglia. Tiene la apariencia de una estrella. Vamos a ver si es más cercano a esto. Bueno, es esto. Tiene la apariencia de una estrella. Esto no son signos de evolución, simplemente son puntos. ¿Sí? Astroglia. B, oligodendroglio. Miren la apariencia que tiene. Vea cómo con sus brazos, unas manos que cogen las vías de conducción de las neuronas conductoras están sostenidas. Esto es oligodendroglio. Para sostener a los neuronas. ¿Qué he dicho entonces? Que en neuroglia hay tres grupos celulares. En este momento he mencionado dos: neuroglia y oligodendroglio. Esas dos las voy a tener primeras porque ambas
Esto hace atrofia y oligodestrofia, sostener y nutrir a las neuronas conductoras. Y el grupo C de neuronas no conductoras es microbio. Vean acá el autor cómo nos muestra unas neuronas no conductoras con apariencia un poco agresiva, un poco fuerte. Microbio. Siempre hemos dicho una frase muy conocida: el más chiquito es el más bravo. Microbio defiende a las neuronas conductoras de cualquier patógeno que trate de agredir. Eso hace microbio. Así que tenemos entonces atrofia, oligodendrofia, sostienen y nutren a las neuronas conductoras. Y microbio, entonces, defiende a las neuronas conductoras. Bueno, volvamos atrás y vemos entonces que las neuronas conductoras constan de un cuerpo celular que mencionamos al momento. Agrupemos millones de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central, y estos millones de cuerpos agrupados forman sustancias, y que las filas de conducción nerviosa, dendritas y axones o sinusoides o neuritas se agrupan en racimo, una forma por millones, y así forman sustancia blanca. Ahora, agrupemos entonces millones de dendritas. Ellas son aferentes sensitivas. ¿Qué quiere decir eso? Aferencia quiere decir que llega a un punto central. Entonces, las dendritas llevan impulsos eléctricos hacia adentro del cuerpo de la neurona. Es una aferencia. Y llevan información al cuerpo neuronal. Como decía ayer, ahora lo digo, si alguien ingresa a este recinto, es una aferencia y trae información de afuera, ¿cierto? Así está ocurriendo con las dendritas. Son aferentes sensitivas. Sensitivas me dice que vienen desde un receptor que recibe estímulo, y esa aferencia ingresa al cuerpo neuronal con esa información. Los axones, por el contrario, transportan el impulso eléctrico hacia alejar el cuerpo de la neurona. Entonces es una eferencia. Y se le dice motor, pero también hay eferencias a axones. Hay eferentes, no solo motores que van a comprar músculos esqueléticos no voluntarios, sino también hay axones eferentes simpáticos y parasimpáticos enviando una orden de trabajo a tejidos viscerales. Dendritas aferentes sensitivas ingresan con información. Axones salen del cuerpo neuronal, también ya es con una orden, que puede hacer un axón eferente motor si va con órdenes para contraer un músculo esquelético, o que puede ser un axón eferente simpático o parasimpático si la orden de trabajo que lleva va a vísceras. Siempre que hablemos de sistema simpático y parasimpático, no piensen en músculos esqueléticos que muevan voluntad, piensen en el tejido visceral que trabaja solito. Bueno, vamos a avanzar. La comunicación entre una neurona y otra no es de contacto. Hay un espacio que los separa y se le llama espacio sináptico. Él contiene líquidos neurotransmisores que verán ustedes más adelante en fisiología. Hay muchos neurotransmisores que van a conocer, y cada químico de esos produce una reacción diferente. Por lo pronto, sepan ustedes que la sinapsis es un punto de comunicación no mecánico, sino que es químico. Más sinapsis, ¿qué
proceso. Se ha recomendado también no solo Google Imágenes, que saca millones de imágenes, sino también Pinterest, maravillosas. Y repito, por favor, cuando buscan imágenes en nuestro Pension.com, coloquen el autor. Acá vemos en rojo al sistema nervioso central, iniciando con el encéfalo y terminando con la parte final de la médula espinal en la mitad del sacro. De ahí hacia el ratito no hay médula espinal, solo hay médula sacro y no para eso posible. Estamos viendo acá en esta bonita imagen de Google, vemos un corte sagital o un corte mediano, o longitudinal medio, de un encéfalo equino, pero puede ser humano, no importa de qué especie sea. Trata acá de mostrarnos el autor la ubicación de la sustancia gris. Vemos entonces, si gusta más en el cerebro mostrar eso, vemos la sustancia gris formando una corteza encefálica, lo que llamamos así, corteza encefálica o córtex. Igual pasa acá, mire, la sustancia gris va a la superficie del cerebro. Igual pasa acá con la médula oblonga o grupo raquídeo o tallo encefálico. Noten que la sustancia blanca va más profunda, todo esto es sustancia blanca y va muy profunda. ¿Sí? Mire acá qué bonito se ve en el cerebro, la sustancia blanca y la sustancia gris. Bueno, hagamos un corte transversal de una médula espinal humana y animal. Vamos a notar que la posición de sustancia gris y sustancia blanca se ha invertido. Démonos cuenta entonces en humanos y en animales, mientras en el encéfalo la sustancia gris manda a la superficie y que la sustancia blanca va profunda. En la médula espinal notamos que la sustancia gris va profunda, es decir, al contrario de lo que ocurre en el encéfalo. Y la sustancia blanca va en la superficie. Bueno, notemos entonces que la sustancia gris en la médula espinal da una forma de mariposa o de una letra H mayúscula. Así de que tiene partes. La sustancia gris de la médula espinal tiene partes. Vamos a verlo. Notemos entonces que arriba forma dos puntas y se llaman astas dorsales. Hay dos astas dorsales de sustancia gris de la médula espinal. Vámonos abajo, también se formaron dos puntas y se llaman astas ventrales de sustancia gris de la médula espinal. Vamos a ver si tuviera yo otra. No la tengo, bueno, entonces volvamos acá. Y a mi lado se forman también unas salientes acá, como una barriguita, lo mismo al otro lado, y se llaman astas laterales de sustancia gris de la médula espinal. Hagamos cuentas. ¿Cuántas astas posee la sustancia gris de la médula espinal? ¿Cuántas? 6. 2 dorsales, 2 ventrales y 2 laterales. Ahora, las astas laterales de sustancia gris no existen en médula espinal del cuello. Así que esta médula espinal, por toda garantía, es del cuello. Es del cuello, porque no tiene astas laterales. Cuando vean una médula espinal con astas laterales, ya sabemos, ya pertenece a tórax o abdomen o a región lumbar, ¿cierto? O región sacra. Si no hay astas laterales, como ocurre acá en esta, es médula espinal del cuello. Hablamos ahí en la guía de que el sistema nervioso central, es decir, el céfalo y médula espinal, lo mismo que los globos oculares, requieren unas capas fibrosas, ¿sí?, que eviten que esos tejidos tan delicados como son los ojos o como es el sistema
nervioso central lleguen de repente a hacer contacto con el interior de los huesos. Así es que vemos que el sistema nervioso central necesita necesariamente de tener unas membranas acá que eviten que encéfalo y médula espinal toquen el hueso. Igual pasa con el globo ocular. En el caso del sistema nervioso central, esas membranas se llaman nervios. Y sabemos que son tres tipos, ¿cierto? Duramadre, aracnoides y diamadre. Y que en el caso del globo ocular hay una envoltura fibrosa bastante evidente en nuestras disecciones. Y se llama caronesca. Membrana periorbitaria. Membrana periorbitaria. Membrana periorbitaria o periórbita. Recuerden que al terminar la explicación deben decirme quién ganó décimas. Si se van y no se pusieron las décimas, ya las pierden. Que doctor, acuérdese que la semana pasada me gané una décima, que no va a cobrar. Si no se puso en el momento de la clase, ya esa décima no la cobra. Bueno, membranas fibrosas, evitando contacto con la cara interna del hueso. Entonces aquí vemos que para el caso del sistema nervioso central, es decir, el encéfalo y médula espinal, vamos a encontrar en orden de aparición primero la piel, luego viene un poquito de panículos adiposos, luego vendrá el periósteo, que es una capa fibrosa que genera hueso, ¿no es cierto? Luego vendrá el hueso y finalmente las tres meninges que hemos mencionado. La primera es una madre, la más evidente. Luego los aracnoides, vea esto, parece una casita de araña. Por eso se llama aracnoides y finalmente pegado directamente al sistema nervioso central, la vía madre. Díganme, este sistema nervioso central que nos muestra acá el autor, ¿es encéfalo o es médula espinal? ¿Ah? Es encéfalo. ¿Y por qué se sabe? Tiene las lateral. Porque la sustancia blanca está en profundidad y vemos que donde está el indicador, la sustancia gris está en la superficie. Eso me dice, esto es un encéfalo. Si la sustancia gris está en la superficie, es encéfalo. Y si la sustancia blanca está profunda, sigue siendo encéfalo. ¿Esto es encéfalo o esto es una espinal? Esto es encéfalo, ve la posición de las dos sustancias, ¿no es cierto? Ve la posición de las meninges. Algo que quiero aclarar, y eso lo vamos a usar también para el siguiente tema, es que en el cráneo, en la cavidad craneana, no existe espacio epidural. Significa que la dura madre está totalmente pegada al hueso. Y ya en canal vertebral sí va a separar la dura madre del interior del hueso. Ahí sí hay espacio epidural. Entonces, si ven espacio epidural, no es cráneo. Perdón, si ven espacio epidural, exactamente, no es cráneo. Si está ausente el espacio epidural, ahí sí es cráneo. Vale, las meninges envuelven vasos sanguíneos en la cavidad craneana, se llaman senos venosos del encéfalo. Esta imagen siempre me ha gustado mostrarla porque me trae muchos recuerdos. Cuando empecé a estudiar medicina veterinaria, mi padre me regalaba muchas revistas médicas. ¿Sí? Y esta es una de ellas. Esto es un dibujo, es increíble, todavía me asombra. Esto es un dibujo de Nether, con doble T. Artistas genios, vean lo que logran. Lo mismo se hizo mi Grossman, me quito el sombrero.
Season y Rodman libro que se escribió hace más de 100 años y aún lo usan. Son genios que existieron en la anatomía. Vemos con esta imagen entonces que el sistema nervioso periférico que está formado por nervios y ganglios nerviosos nos muestra entonces que los nervios los podemos estudiar de dos maneras. Cualquier nervio podemos estudiarlo de dos maneras. Es decir, fisiológicamente o según su función, los nervios pueden ser sensitivos. Si agrupamos millones de dendritas, formamos un nervio sensitivo. O nervios motores, si agrupamos millones de axones. Motores, un nervio motor. O nervios mixtos, cuando se mezclaron los dos componentes, fibras sensitivas por un ladito, fibras motoras por el otro lado. Ustedes ven un cableado eléctrico, tienen dos líneas, ¿cierto? Y son distintas, van aisladas, pero las dos líneas en el mismo cable. Igual pasa con los nervios mixtos, tienen una parte sensitiva y una parte motora sobre un solo paquete. Entonces, repito, los nervios los podemos clasificar fisiológicamente o según su función en sensitivos, motores, mixtos, simpáticos y parasimpáticos. Los nervios simpáticos y parasimpáticos, repito, se destacan porque se dirigen a vísceras. Los tejidos viscerales de la anatomía humana y animal son: formemos vísceras, vamos a armar vísceras en un individuo. ¿Cómo las armo? Necesito 4 ingredientes. Un ingrediente es músculo liso o músculo blanco. Eso es tejido visceral. ¿Cuáles órganos tienen músculo liso? Muchísimos, están hasta en la piel. Que los músculos piloerectores o erectores del pelo, o erectores de las plumas, o erectores de las escamas en los peces o reptiles. Eso es músculo liso, esta es la piel. Vimos dentro del globo ocular, hay músculo liso, hay músculo blanco. ¿Quiénes serán? Dentro del ojo, los músculos lisos. Para lograr Los intrínsecos, el músculo ciliar y el esfínter de la pupila. el músculo ciliar y el esfínter de la pupila son músculo liso o músculo blanco. Y cuando lo expliqué les dije, mire qué curioso, el iris con su músculo ciliar y esfínter de pupila se ve negro, pero es músculo blanco. Es un músculo blanco pigmentado con melanina. Bueno, ¿dónde más habrá músculo liso? Ya vimos en la piel, ya vimos que dentro de los ojos. Piensen en todos los conductos del tracto digestivo, como el esófago, órganos huecos como estómago, ductos como intestinos, delgados y gruesos. Todo eso es músculo liso. ¿Dónde más habrá músculo liso? Bueno, igual, en órganos huecos y conductos del aparato urinario y genital. Así es que en uréteres, en vejiga, todo eso es músculo liso, el útero. ¿Será que hay más sitios donde se encuentra músculo liso? Preguntemos eso el día del examen. Aparte de estos sitios donde se encuentra músculo liso, ¿cuáles otros se les ocurrió a ustedes, queridos estudiantes? Está buena la pregunta. Bueno, armemos más vísceras. Ya formé vísceras con músculo liso. O sea, tenemos tejido visceral del cuerpo, tenemos tejido visceral de la piel y de los tejidos. Otro ingrediente para formar vísceras es el músculo cardíaco. Se le llama miocardio. Es rojo. Y ustedes dirán, ¿y por qué califica como víscera? Los músculos que consideramos carne, ¿por qué no son vísceras? Y el corazón sí. La razón es muy simple. El corazón es inervado, es decir, recibe nervios simpáticos y parasimpáticos.
Si recibió eso, nervios simpáticos y parasimpáticos, eso es una víscera. Es decir, trabaja solita, es autónoma. Yo no puedo decirle a mi corazón, muévase, deténgase, así como hago con mi músculo bíceps o tríceps. Yo le estoy diciendo, muévase, contraiga. Entonces, cuando es acción voluntaria, eso no es una víscera. Pero cuando el órgano trabaja solito, ya es una víscera. Entonces, ¿qué llevamos? Músculo liso, músculo cardíaco. Estamos armando vísceras en el paciente. Otro tejido visceral son las glándulas. Igual trabajan solitas. No tenemos que decirles secrete de secretado. Entonces, es tejido visceral, las glándulas. Igual entonces recibirán fibras simpáticas y parasimpáticas. Y el cuarto componente para formar vísceras para una décima visceral. Pulmones. Notarán entonces que los pulmones son órganos gigantes que también trabajan solos. Eso es tejido visceral también. O sea, recibe inervación simpática y parasimpática. Aquí nos muestra el autor los espacios meníngeos, las meninges, etc. Acá nos muestra el autor cómo, así como les mostraba en la clase pasada, el encéfalo, al igual que el ojo, funciona también con líquidos, lo mismo lo digo, funciona con líquidos. Aquí vemos entonces el recorrido que hace el líquido encefalopatídico a un fluido cerebroespinal. Simplemente esto es un aperitivo, un entremés para lo que viene en nuestro siguiente tema para el segundo parcial. Entonces, concluimos en este momento que los ojos, el oído interno y el encéfalo funcionan con líquidos. Cientos de imágenes que ustedes encuentran en tantos lugares, otras imágenes acá también. Se pueden hacer estos trabajos en cirugía o en anatomía de infección, separar las meninges. En una cirugía realmente se separan meninges para sacar un tumor, etcétera, y abrir las meninges. Bueno, creo que esta parte termina. Ahora vamos a ver lo siguiente. Había dicho, para estudiar los nervios, hagámoslo de dos maneras. Vimos fisiológicamente hacer una distinción. Sensitivos, motores, mixtos, simpáticos y parasimpáticos. ¿Cuál es la otra manera de estudiar los nervios? Entonces estamos acá otra vez en nuestra imagen de nervios. A ver cuál es, no sé si era esta. Voy a ver. La otra manera de estudiar los nervios es según su origen. Entonces los nervios, según su origen, serán craneales o encefálicos, busquemos una imagen de nervios. Ahí está. ¿Listo? Entonces, según su origen, nervios sensitivos, motores, mixtos, simpáticos y parasimpáticos, según su origen pueden ser craneales o encefálicos, fíjense cómo van saliendo por debajo del encéfalo, y sabemos que son 12 pares, ¿cierto? Y que en esos 12 pares craneales hay nervios sensitivos, hay nervios motores y hay nervios mixtos. ¿Quién me dijera cuáles son los nervios pares craneales sensitivos? No, el vestibulococlear y el
Y son 4. Olfatorio, óptico, vestíbulo coclear olfatorio. ¿Cuántos faltan? No, espaciales mixtos. ¿Quién quiere 10 décimos? Y me dice los pares craneales y no. Yo. A ver, primero. Nervio olfatorio, Olfatorio, nervio óptico, que es nervio sensitivo. oculomotor, Óptico, que es sensitivo. El oculomotor, ¿qué será? Motor, el nombre me dice. El 4. el cuarto es el troclear, Troclear, que es motor. El quinto, el trigémino, que es trigémino y es mixto. El sexto, abduces, motor ocular externo abduce. ¿Qué será? ¿Sensitivo, motor mixto? Es motor. facial, El séptimo par craneal es el facial, que es mixto. el octavo es el vestíbulo coclear, Vestíbulo coclear. ¿Cuántos sensitivos llevamos? Olfatorio, óptico y vestíbulo coclear. Ustedes no aprendan de memoria, aprendan con lógica. Entiendan la lectura. Vamos en octavo. Noveno. glosofaringeo, Glosofaringeo, que es mixto. Vamos en noveno. El décimo. nervio vago, El nervio vago. O, ¿qué otro nombre tiene? no lo que es Para otra décima, ¿qué otro nombre tiene vago? ¿Cómo? Dilo bien. Neumogástrico. Bueno, vamos en el 10. El 11, accesorio, nombre completo. no lo que es como accesorio, Nervio espinal accesorio. Vamos en el 11. El 12, hipogloso, hipogloso. Conclusión, ¿son 4 o son 3 nervios sensitivos? Pueden traer calculadora. Son 3, ¿cierto? Ahora que está haciendo el mismo ejercicio, ¿cuántos serán motores? ¿Cuántos serán mixtos? Bueno, cerremos ya el concepto. Cuando estudiamos nervios, los podemos clasificar de dos maneras. A, según su origen. Según su origen, unos son craneales o encefálicos, que son 12 pares, y los restantes son los nervios espinales. Vimos que los craneales o encefálicos hay sensitivos, motores y mixtos, pero los nervios espinales, sin excepción, todos son mixtos. Todos son mixtos. Y ya veremos por qué. Bueno, ¿quién me dice entonces las dos maneras para estudiar a los nervios? Son craneales o espinales. Si son sensitivos. Para estudiar a los nervios, ¿cuáles son las dos maneras de estudiar? A, según su origen, será craneales o encefálicos y espinales. Y B, según su función, serán sensitivos, motores, mixtos, simpáticos y parasimpáticos. Esas son las dos maneras de estudiar nervios. Vamos a cerrar acá con una conversación. Antes de eso, el primer par craneal. Olfatorio. Este es un modelo sacado de un molde real de un encéfalo de caballo. Esto es un encéfalo de caballo. Vean su forma, su tamaño, su caballo. Me parece un encéfalo pequeñito para señalar animal tan grande, pero es un animal muy pequeño. Entonces, primer par craneal, olfatorio, gigantesco,
Vea, enorme. Lo ven desde lejos, a una cuadra. ¿Quién es el quinto par craneal? Trigémino. El quinto par craneal es el nervio trigémino, que es área de esta altura de la médula ósea. Esto se llama puente de Barovio, no más ahorita, pero sí, nervio trigémino. Gigantesco, tiene el diámetro de este bolígrafo en esta base. Nervio trigémino. Entonces, ¿cuáles son los pares craneales más gigantes del encéfalo en humanos y animales? El olfatorio y el trigémino. El olfatorio es sensitivo y el trigémino es sensitivo. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver otra corresponde a la corrección. Bueno, antes de pasar a la corrección, otra cosa que no quiero que se me quede en el tintero. ¿Quién es el segundo par craneal? El nervio óptico es el segundo par craneal. Los globos oculares en humanos y animales tienen totalmente al encéfalo, así de que aquí vendría el globo ocular derecho y acá vendrá el globo ocular izquierdo. Cada globo ocular en su extremo posterior da origen a nervios ópticos. Ya lo vimos en el ejemplo. Nervios ópticos. En humanos y animales, los nervios ópticos bajo el encéfalo se cruzan así, en forma de X. Lo primero que nos asalta como pregunta es ¿para qué se cruzan los dos nervios ópticos bajo el encéfalo? La explicación es muy sencilla. Ese cruce que se llama quiasma óptico es justamente donde se conjuga la visión de un ojo con el de otro ojo, se conjuga. De tal suerte que, vuelvo a repetir este ejemplo de cruce, que se llama quiasma óptico. Adelante de él, nervios ópticos sensitivos. ¿Sí? Y cada nervio lleva impulso eléctrico del ojo respectivo. Después del quiasma óptico, ya no hablamos de nervios ópticos, sino que hablamos de cintillas ópticas. ¿Sí? Cintillas ópticas. Atrás del quiasma. Las cintillas ópticas llevan un impulso nervioso del ojo más complejo porque lleva impulsos de los dos ojos. Al haberse cruzado esos nervios, la cintilla óptica atrás ya lleva impulso eléctrico de los dos ojos, porque aquí se cruzan los nervios. Eso entonces nos permite que la visión se complemente perfectamente a nivel cerebral, porque estamos usando dos vías de percepción, dos ojos. Pero si no se conjuga, entonces tendríamos una visión totalmente borrosa, ya que un ojo puede ver mejor que el otro, ¿cierto? Entonces es por eso necesario que en humanos y animales exista un quiasma óptico que conjugue la visión de los dos ojos en una sola fibra llamada cintilla óptica. Juguemos a médicos. ¿Qué paciente, no mejor, qué sintomatología tendrá un paciente con lesión de un solo nervio óptico? ¿Qué síntoma tiene? Si tiene lesionado un nervio óptico. Anisocoria. ¿Ah? ¿Quién da más? Profe, anisocoria. ¿Quién da más? Hay lesión de un nervio óptico. ¿Está ciego de un ojo? La anisocoria. No, anisocoria es otra cosa. Anisocoria es la Pero diferencia en diámetro. cuando la pupila que está más dilatada tienden a perder mucho el reflejo. En cambio, lesión de nervio óptico no puede ver. No puede ver, está ciego. No. Ese es el paciente A. Tiene lesión de un nervio óptico. Paciente B. Se lesionó el quiasma óptico.
¿Qué sintomatología tendrá? No, no, no. ¿Ah? ¿Qué más? Pues si donde se cruzan están en ambos Si ojos están ciegos. cruzados ahí los nervios ópticos y se lesionó ese punto de cruce, Estará No hay ciego. visión. no ve, es un ciego total. Se ha interrumpido la conducción nerviosa de ambos ojos en un solo corte. Es un paciente ciego unilateral. Y así. Sigamos jugando. Vimos paciente A, lesión de un nervio óptico. Paciente B, lesión psiquiátrica óptica. Y es ciego total. Paciente C, tiene lesionada una cintilla óptica. Sabemos que las cintillas ópticas llevan impulsos eléctricos de los dos ojos. Entonces, dígame, ¿puede ver? Sí, pero hay un problema. Disminución. Perdió la información de una cintilla donde lleva impulsos de los ojos. Así es que ve, pero muy mal, ¿no es cierto? Porque está llegando la mitad de la información a nuestro cerebro, solo la mitad de una cintilla funcional y de una mitad que no sirve. Sabemos que las cintillas conjugan las dos visiones, los dos ojos, ¿no es cierto?, para enfocar y ver todo claramente. Ustedes mismos saben que podemos ver mejor con un ojo que con otro. Entonces, si no enfocamos a los dos ojos en una sola fibra, pues vamos a tener un problema. Ahora viene otra pregunta, si vamos jugando en esto. ¿Quién está más grave? ¿Paciente A con lesión de nervio óptico? ¿O paciente B con lesión de quiasma óptica? ¿O paciente C con lesión de cintilla óptica? El B es el que está peor, porque tiene ceguera total. Entonces, fíjense la importancia de entender la anatomía del cuerpo. Si ustedes entienden la anatomía, saben por qué está fallando algo. ¿Perdón? ¿Tener algún problema con una lesión de la cintilla óptica se puede arreglar? Primero, no digan se puede arreglar, vamos a decir, se puede realizar un procedimiento de. Entonces, depende del grado del daño, ¿no es cierto? Y depende de la causa del daño. Entonces, dos factores. Uno, la causa. Una causa, por ejemplo, infecciosa que es destructiva. Una causa tumoral. Pero si es una lesión simplemente por un golpe que hubo un aumento de presión en el lugar, con el tiempo, con los inflamatorios puede disminuir la presión y volver a tomar un trabajo, ¿cierto? Entonces, eso no es la causa de la lesión. Y luego es el grado de lesión. Pudo haber sido una inflamación repentina, pero fue tanto daño que ya no va a reparación. Entonces, depende de eso. Y ya por eso vendrán material más adelante donde se enseñan todas esas patologías y más adelante los procedimientos de curación. Bueno, vamos a terminar ahora sí, con arco reflejo. El arco reflejo en humanos y en animales es una respuesta automática. Quiere decir que funciona solita y de manera repentina, para defender nuestro organismo ante una agresión. Entonces, el arco reflejo normalmente inicia en un receptor que percibe alguna agresión. Pensemos en un pinchazo, pensemos en un sonido fuerte, pensemos, por ejemplo, si vamos a consumir algo vía oral y de repente el olfato nos avisa, eso está dañado por lo cual nos trae incluso un reflejo de vómito o de mesis. Entonces estamos en toda nuestra superficie corporal llenos de receptores, lo mismo en la parte profunda de nuestro cuerpo, llenos de receptores que nos avisan si algo nos está agrediendo.
para que de inmediato tomamos una acción y nos retiremos de ese agente residual. Entonces, el arco reflejo recorre todo el organismo en milésimas de segundo. Así de que nosotros como médicos vamos a notar que un arco reflejo inicia con un receptor de superficie o un receptor de profundidad y recorre rápidamente ese impulso eléctrico desde el receptor hacia los centros nerviosos en la médula espinal. Los centros nerviosos de la médula espinal son la sustancia gris de la médula espinal, que parece una mariposa. Ella da una orden de respuesta y que es sacada de inmediato por fibras nerviosas diferentes hacia los músculos para hacer que ellos se contraigan y nos quitemos de inmediato de la gente que nos puede. Esta hermosa foto recuerdan en Pinterest, que también en Google, y nos indica los 4 componentes del arco reflejo. ¿Quién me dice cuáles son los 4 componentes del arco reflejo para no decir? ¿Nadie? Me preguntaban esta mañana que si esto está en el examen. Por supuesto, no hay que estar la guía donde se guía para el parcial. Los 4 componentes del arco reflejo es: número 1, presencia de un estímulo adecuado en un receptor. Hay receptores de superficie, como los órganos de los sentidos, la vista. Si alguien me lanza algo y inmediato va a respondo. El oído. Muchas veces hay un estallido, alguna cosa, nos agachamos, lo que sea, no sirve de nada, pero es una cosa. El gusto. Llevamos algo a la boca, no sabe muy mal inmediatamente, hay un reflejo de rechazo. El tacto, bueno, un pinchazo, que no, cualquier cosa. Esto es presencia del estímulo adecuado. Ese es el factor número 1 para un arco reflejo. El estímulo es un receptor. Número 2, que ese estímulo percibido de inmediato sea llevado por las vías nerviosas aferentes sensitivas. O sea, esta línea roja que vemos acá son dendritas, ¿no es cierto? Y se dirigen a los cuerpos de neuronas que se ubican en la sustancia gris de la médula espinal. Ya llevamos 2 componentes de arco reflejo. Número 1, presencia de un estímulo adecuado en el receptor. Número 2, llevar ese estímulo rápidamente por las vías nerviosas aferentes sensitivas hasta la médula espinal. Número 3, que los centros nerviosos de la médula espinal, es decir, todos esos cuerpos neuronales, generen una respuesta a ese estímulo. Entonces ahí ya es donde sabe dónde estoy quemando, me estoy pinchando, alguna cosa está pasando. Y eso genera una respuesta. Entonces estamos con el número 3, los centros nerviosos generan una respuesta adecuada a ese estímulo. Número 4, llevar esa orden de respuesta por las vías eferentes motoras hasta los músculos esqueléticos y hacer que se contraigan. Por eso, si yo me pincho, inmediatamente contraigo músculos y me retiro. 4 componentes del arco reflejo: llevar las respuestas desde los centros nerviosos hasta los músculos para hacer que se controlen. Fíjense cuánto me demoré explicando los 4 componentes del arco reflejo, unos 10 minutos. Pero el arco reflejo ocurre en milésimas de segundo, es inmediata la respuesta. Esas 4 cosas ocurren en milésimas de segundo. Nosotros como médicos entonces tenemos que saber todos los arcos reflejos de un paciente y estimularlos a ver si responde adecuadamente. Ustedes han ido al pediatra, etc. y les hacen con un martillito, un correctivo acá, ¿no es cierto? Y eso genera una respuesta inmediata. Tocan sus párpados, inmediatamente se cierran los ojos, esos son reflejos. ¿Sí? El reflejo dorsal, que pasamos hacia algo, inmediatamente el paciente se curva, ¿cierto? Hay tantos arcos reflejos. Lo importante es saber cuánto debe estirar un arco reflejo. Si la respuesta es lenta, me dice, este paciente tiene un problema a nivel del sistema nervioso central.
o periférico. Lo mismo, si por el contrario la respuesta no fue así, que fue excesiva y rápida, también está diciendo, este paciente tiene un problema. Aquí vemos cómo los nervios espinales, entonces, ¿por qué son mixtos? Los nervios espinales son estructurales, nerviosos, son mixtos porque vemos que acá, cuando estamos adentro del canal vertebral, los nervios espinales, primero, tienen un componente dorsal que son las vías nerviosas aferentes sensitivas. Estos son dendritas que llevan impulso eléctrico hacia adentro. Así de que esto es aferente sensitivo. Y el nervio espinal, además, tiene otro componente que es la raíz central eferente motora. Esto va hacia adentro. Esto va hacia afuera. Por eso es un. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. Sigamos jugando medio. Este es el magnífico percutor para la prueba diagnóstica de la cosa breve. No está mal, me quedaron todas las líneas así. La guardé con. Hay que retirar esto. Tenemos positivo por acá. Volvamos a hacer un hecho por un rato. Sabemos que estas son las 6 astas de la sustancia gris en el espina. 2 astas dorsales, recibiendo las dendritas aferentes sensitivas. 2 astas centrales, sacando axones referentes motores hacia músculos y además sacando axones simpáticos y parasimpáticos que van a irse. Que de dónde vienen axones eferentes simpáticos y parasimpáticos que salen por las astas centrales. Bueno, esos axones de pedidos viscerales vienen de acá. ¿Cómo se llama esta asta? Asta lateral. Entonces acá están los cuerpos neuronales simpáticos y parasimpáticos, salen sus axones simpáticos y parasimpáticos por las astas centrales, lo mismo que los axones motores. Empecemos. ¿Qué pasará con un paciente que presenta lesión de astas dorsales? ¿Qué síntomas tendrá? Tiene lesión de astas dorsales. Sabiendo que la función de ellas es recibir fibras sensitivas y están lesionadas, ¿no es cierto? Esas astas dorsales que el paciente no siente. Dígame, ¿se puede mover? Sí, porque sus astas ventrales están sacando axones motores y están trabajando. Díganme, ¿sus vísceras trabajan? Sí, porque las astas ventrales no están dañadas y por ahí salen fibras simpáticas y parasimpáticas. Entonces, paciente A, no sirve. Tiene lesión de astas dorsales. Paciente B, presenta muy bien sus astas dorsales, pero tiene lesión de astas ventrales. ¿Qué sintomatología tendrá ese paciente? Primero, empecemos. ¿Siente? Sí, porque está recibiendo todo arriba. Pero entonces hay lesión de astas ventrales. ¿Qué síntomas tiene? Se interrumpieron las salidas de axones motores hacia músculos, o sea, está paralítico. No salen las órdenes motoras para los músculos y hacer que se contraigan. ¿Será que tiene más síntomas? Sí, porque por las astas ventrales no solamente salieron axones motores a músculos, es que les digo, sino que también salen axones simpáticos y parasimpáticos que van a vísceras. Si lesionó sus astas ventrales, está paralítico y aparte de eso, perdió control visceral. Paciente C tiene muy bien sus astas dorsales, sus astas ventrales, pero tiene lesionadas
las astas laterales. Dígame, ¿siente? Sí. ¿Puede caminar? ¿Tiene control visceral? No. Ahí siente, se mueve, pero perdió un control visceral. ¿Por qué? Porque en las astas laterales que están dañadas se ordenaban las filas nerviosas simpáticas y parasimpáticas que van a vistas. Así es que es un paciente que siente, se mueve, pero no tiene control visceral. Paciente A, lesión de astas dorsales, no siente, el resto está bien. Paciente B, lesión de astas ventrales, no siente, no se puede mover y perdió control visceral. Y paciente C, siente, se mueve, pero no tiene control visceral porque lesionó astas laterales. ¿Quién es el más grave? ¿El A, el B o el C? El B, el paciente B es el más grave, porque por astas ventrales salen dos cosas: fibras motoras para contraer músculos y fibras simpáticas y parasimpáticas para trabajar vísceras. Así que perdió dos partes fisiológicas claves al tener lesión de astas ventrales. Son imágenes y una cantidad, no las cuento todas porque quiero dar la oportunidad de que ustedes suban imágenes para nuestro país anatómico. Porque todo lo que yo muestro acá no es válido que ustedes lo repitan en nuestro país. Los videos de clase sí los suben. Y todos estos temas ahí